En esta vida, y más teniendo en cuenta el momento que vivimos actualmente, existen muchas formas de entretenerse. Por suerte, en el primer mundo tenemos acceso a una gran cantidad de medios destinados al ocio y el entretenimiento, desde las series, películas y videojuegos hasta las novelas, la música y los documentales, pasando por las más modernas plataformas de streaming y los más anticuados juegos que cualquier niño puede jugar con un poco de imaginación. Existen muchas formas de entretenerse, de eso no hay duda, y hoy os vengo a hablar de una de ellas. No es ni mejor ni peor que las otras, sin embargo, es mi favorita sin duda. Y para mí no es solo una manera de pasar los ratos libres que tengo en mi ajetreada vida, sino mucho más. Pero eso os lo explicaré a continuación. No tengo ni idea de cuál fue la primera serie de anime que vi. Cuando era un niño veía muchos dibujos animados, Disney, DreamWorks, Pixar. Creedme cuando os digo que me sabía todas las malditas canciones e incluso a día de hoy me sigo acordando de la mayoría. Pero aparte de películas, veía muchas series de dibujos animados en la televisión, y entre estas, animes infantiles que habían triunfado en Japón, se colaban poco a poco, haciéndose completamente indiferenciables para un joven Nero que solo veía dibujos sin entender la discrepancia entre los orígenes de cada obra en específico. Recuerdo cómo Doraemon siempre se me hizo muy entretenido, y de cierta manera me parecía una serie que tenía algo distinto a las demás. Por otra parte, Shin-chan era para mí un fruto prohibido porque mi madre nunca me dejó verlo de niño, y tal vez eso le dio a la serie una cierta aura de misticismo que no dejaba de atraerme. Recuerdo también cómo en el comedor del colegio muchos niños pedían que las cuidadoras pusieran capítulos de Oliver y Benji, mientras que a mí esa serie no me interesaba mucho. Y por último, me acuerdo especialmente de la serie de Zorori el Extraordinario como una de las más divertidas y originales de la época. Seguramente alguno de esos cuatro fue el primer anime que vi haciendo zapping algún día y encontrándome con sus episodios. Sin embargo, como os digo, yo en esa época no era consciente de lo que era un anime. Para encontrar el primer anime que vi y comprendí como concepto, tenemos que avanzar un poco a una historia muy curiosa. No recuerdo sobre qué año sería. Probablemente estamos hablando de un momento situado entre el 2010 y el 2011. Cierto día, en el que no tenía clase, me desperté recordando mi sueño, cosa muy rara en mí. El sueño, a su vez, había sido un recuerdo de algo que había visto hace mucho tiempo, quién sabe cuánto. Recordaba claramente la figura de un espadachín de pelo verde, tumbado, durmiendo y bostezando. Y la sensación que me transmitía la imagen en mi cabeza era la de una historia mágica y sumamente interesante. No le di mucha importancia, más allá de la sorpresa de recordar un sueño, hasta que, para mi más absoluto asombro, enciendo la televisión tras desayunar y me encuentro con esto. Para que Luffy llegue a ser el rey de los piratas, solo le hace falta un buen barco. Por algo se empieza. Una fiel tripulación. Menos mal que vais con una chica como yo. Enfrentarse a los piratas más sanguinarios. ¡Usad la espada! Y, por supuesto, encontrar el legendario tesoro One Piece. Hoy, en Boy. ¡Ya estamos aquí! Era imposible, parecía una broma del destino, un cuento de hadas. ¿Por qué demonios la serie con la que había soñado recordándola como algo lejano estaba ahora en mi pantalla de la vida real? One Piece, ese era su nombre, y tras una coincidencia tan brutal, no pude resistirme solo a, evidentemente, ver la serie esa noche, sino que además empecé a investigar qué era esa tan extraña One Piece, por qué había ocurrido tal casualidad con una serie. ¿Qué tenía de distinto a las demás? Analizando la situación con lógica y frialdad en mi posición actual, diría que lo que pudo pasar es que yo ya hubiese visto algún capítulo donde aparecía esta escena de Zoro con la que soñé hace mucho tiempo, y que probablemente antes de dormirme esa noche vería el anuncio en la tele, pero no le presté mucha atención. Debió quedárseme en el subconsciente y de ahí el sueño. Sin embargo, esto solo es una teoría que tengo y que no puedo comprobar. La verdad es que, para mí, a día de hoy esta pequeña gran casualidad que desembocó en mi amor por este medio sigue siendo muy especial. Pero continuemos. Vale, ya sabía lo que era One Piece y entendía más o menos lo que era un anime. La serie me había alucinado con los pocos episodios que había visto en la televisión.
y por primera vez decidí que no quería ver esa serie por la tele. No me gustaba no poder elegir el capítulo que aparecería en la pantalla porque no podía seguir la historia correctamente. Y en esta obra, al contrario que en Doraemon, Zorori o cualquier otra de las que veía de niño, como, no sé, Los Padrinos Mágicos o Johnny Test, aquí la historia tenía una continuidad que había que seguir, por lo que hablé con mi hermana mayor para que me enseñase a descargar los episodios con el fin de poder verlos en orden, y ahí comenzó la locura. Días y días sin parar de ver One Piece, dedicando todo mi tiempo de ocio a la fantástica aventura de piratas que nada se parecía a ninguna otra serie que hubiese visto antes. ¿Qué era esta épica acción en cada saga? Este mundo mágico y gigantesco, este erotismo tan impropio de los dibujos, estos personajes tan estrafalarios, todo en One Piece me tenía embelesado, hasta que llegó el día en el que tuve que tomar una decisión. Fue en el capítulo 200 y poco. De repente, y por primera vez desde que descargaba estos episodios, la página no me daba la opción de descargar en castellano y solo podía ver la serie en japonés. Por lo visto, el doblaje no había alcanzado hasta la saga de Water 7 y a partir de ahí la obra solo podía disfrutarse en su versión original, y en ese momento tuve que tomar una decisión. Mi primer impulso fue bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La serie me había gustado mucho, pero ¿cómo demonios iba a seguir viéndola si hablaban en japonés? Sí, había subtítulos, pero tendría que parar a cada poco tiempo y todas las voces que ya conocía iban a ser muy distintas. No quería un cambio tan brusco y prefería dejar la obra como una serie muy chula de mi memoria. Pero no podía. Aún a día de hoy no estoy seguro de qué es lo que me hizo tomar la decisión, pero decidí continuar viendo One Piece en japonés. Y si bien al principio todo se me hizo complicado y extraño, una vez le cogí el tranquillo empecé a disfrutar verdaderamente de la obra en todo su esplendor. Mientras que poco a poco compaginaba esto con ver algunas otras series de anime que investigaba por internet. Creo que desde el momento en el que me acostumbré a las voces niponas y comencé a disfrutarlas mucho más que las de mi idioma materno, se puede considerar que me volví un otaku en toda regla. Las primeras series de anime que recuerdo haber visto por mi cuenta, aparte de One Piece, son Fairy Tail con su brutal banda sonora y su mundo lleno de fantasía, Bleach con sus épicas batallas y ese estilo oscuro tan atrapante, Hellsing Ultimate con su violencia desenfrenada que escondía una reflexión muy profunda, o Mirai Nikki con sus misterios y esos personajes que se me hacían tan únicos y originales. Sin embargo, recuerdo también la primera recomendación de un anime que me hicieron, en este caso mi mejor amiga, Danganronpa, que por aquel momento acababa de salir y lo estaba petando bastante, y cómo me gustó también. Además, por esa época empecé mi proyecto de My Anime List, en el cual a día de hoy ya tengo más de 500 animes completados, pero en aquel entonces simplemente era un medio para puntuar las obras y compartir tus opiniones con tus amigos. La sensación de poder compartir estas series y descubrir las joyas que otros te enseñan es simplemente increíble, y el primer punto que para mí hace tan grande al anime es la facilidad con la que podemos socializar los otakus entre nosotros. Cuando has vivido una experiencia como es ver una serie que te ha hecho sentir una emoción indescriptible, un llanto desahogado o te ha hecho doblarte de la risa, y encuentras a otra persona que comprende tan bien como tú el valor tremendo de eso que muchos otros solo ven como dibujitos, la relación de complicidad que se forma entre tú y el otro es insuperable, y esta sensación fue un punto positivo más a tener en cuenta a la hora de seguir consumiendo y disfrutando de distintos animes. Recuerdo esa época como una muy buena de mi vida, y el anime me acompañó durante la misma, pero luego llegaron las vacas flacas. No puedo considerarme una persona desafortunada. Vivo en un país que no está en guerra, nunca he pasado hambre de verdad y siempre he tenido un techo sobre el que dormir, cosas que mucha gente no puede decir, y por lo que, como digo, no puedo considerarme una persona muy desafortunada. Sin embargo, sí que es verdad que durante mi adolescencia pasé por momentos muy duros y cambios bastante drásticos en mi vida. Por aquella época dejé los estudios y todos los días tenía que acudir a un hospital de día donde recibía tratamiento psicológico. Perdí la mayoría de mis amistades y las pocas que conservé las dejé enfriándose, apartadas de mí. No entraré en detalles sobre esto porque el vídeo no va de eso, pero lo cierto es que de un momento para otro todo en mi vida había cambiado. No iba al instituto, no quedaba con amigos, no dormía, no hacía nada de lo que antes me hacía feliz, porque ya nada me hacía sentir como antes. Estaba en una muy oscura depresión que tardó mucho en curarse, y todo a mi alrededor era tan aburrido y sumamente gris que no había ninguna razón para seguir en este mundo.
excepto una. Había una única cosa sobre la faz de la Tierra que me hacía sentir algo, lo único que podía sacarme una carcajada en esa oscura época o acelerarme el corazón como si volviese a mi infancia: el anime. Es cierto que yo por aquella época casi no sentía nada, pero esas series por alguna maldita razón conseguían llegarme al corazón, conseguían emocionarme y atraparme más que cualquier cosa que me pasase en la vida real. Cuando mis sentimientos por todo habían desaparecido, el anime nunca me abandonó y siguió ahí, haciéndome reír, haciéndome enfadar, sonrojándome y emocionándome. El anime fue mi única conexión con los sentimientos durante una época, el único clavo ardiendo al que me pude agarrar para no perder la esperanza por completo, y por esa razón siento que le debo tanto al anime y amo tantísimo todas estas obras, porque de manera indirecta el anime me salvó la vida. Y no solo eso, sino que cuando al fin estuve más curado, fue el anime lo que consiguió que de una vez por todas las lágrimas volviesen a brotar de mis ojos después de tantos años que me es imposible recordar, aunque de eso hablaremos dentro de poco en el próximo Obras de Arte del Anime. Este medio mágico para mí no solo es entretenimiento, sino que fue mi salvación y lo que siempre y cuando lo había perdido todo, me ayudó a seguir adelante. Como veis, para mí el anime es mucho más que un mero entretenimiento, pero esta afirmación que hago no se basa solo en la parte emocional y personal que os acabo de contar, sino en una mucho más objetiva y general. En este vídeo hemos hablado mucho de entretenimiento y realmente creo que el entretenimiento es algo esencial en la vida. Desconectar y despreocuparte un rato de tus preocupaciones no solo es sano, sino muchas veces necesario para poder volver a ocuparte de tus quehaceres con más fuerza. Sin embargo, dentro de este entretenimiento muchas veces también podemos encontrar pequeñas pinceladas de otras cosas. La lectura, por ejemplo, nos aporta cultura y capacidad de comprensión. La música nos introduce en mundos desconocidos y el anime, por lo menos a mí, me ha enseñado muchas cosas, y no hablo de esos momentos en los que, y a todos nos ha pasado, nos ponemos a imitar la personalidad de un personaje. Recuerdo, por ejemplo, que cuando vi la primera temporada de Classroom of the Elite, a mí me dio por actuar a todas horas como Ayano Koji. No, me refiero a lecciones que me han enseñado distintas obras a través de sus mensajes. One Piece, por seguir con el hilo del principio, no es solo una historia increíble y argumentalmente única, sino una escuela de valores de todo tipo. Desde conceptos básicos y generales como la importancia de la amistad, la lealtad o el respeto por los demás, a duras críticas sociales que pasan desde el racismo hasta los sistemas oligárquicos clasistas. Pero One Piece no es la única serie que te puede dar lecciones. No voy ni a poner ejemplos porque serían demasiados. El anime me ha enseñado a no juzgar un libro por su portada, sino por su interior, a que existen las segundas oportunidades, y las terceras, y las cuartas, a que uno siempre puede levantarse cuando está hundido en la miseria, el valor de la familia y la verdadera camaradería, la importancia de perseguir tus sueños o el sacrificio de abandonarlos por alguien más, el amor que puede llegar a sentir un padre por su hijo, un hijo por su madre, un amigo por su amigo o una enamorada por su enamorado, la maldad y la crueldad que pueden hacer del ser humano, la bondad e inocencia intrínseca en las personas, superar el miedo a lo desconocido, atreverse a amar libremente. Todo eso son mensajes que, si bien pueden aprenderse de muchas maneras, en mi caso, y creo no ser el único, este maravilloso medio es quien los ha reforzado, grabándolos en mi cerebro a través de sus historias, o incluso quien, en algún caso, me los ha mostrado por primera vez. Y esa es la magia que tiene este fantástico medio de entretenimiento, que es capaz de emocionar, entristecer, divertir, enfadar o atrapar, incluso a alguien que está prácticamente muerto en vida, mientras a la vez te enseña un camino emocionante, triste y divertido a partes iguales, como la vida misma, y lleno de pequeñas lecciones aplicables en tu día a día, que te harán no solo ser una persona más feliz, empática y comprensiva, sino que te entretendrá absolutamente en esos momentos en los que necesites descansar de las preocupaciones y responsabilidades que este mundo te tiene reservadas. Y es por todas estas razones que amo este medio con todo mi corazón, y el motivo por el que le dedico tantas horas de mi vida. Esta es mi historia con el anime. Y nada, espero que te haya gustado este pequeño relato. Si quieres puedes comentarme tú tu historia. Ya sabes que siempre leo todos los comentarios. Por mi parte poco más que añadir. Se despide Nero. Diviértete y disfruta.